primer trabajo práctico, Teorías epidemiológicas. Desde la epidemia de peste negra del siglo XIV hasta principios del siglo XIX, las medidas de prevención estaban inspiradas en la teoría contagionista, que sostenía que la enfermedad pasaba de los enfermos a los sanos y requería mantener a los primeros lejos de los segundos. Consecuentemente, las prácticas para controlar las enfermedades estaban basadas en el aislamiento de personas, puertos y ciudades enteras. Los anticontagionistas argumentaban basándose en la gran cantidad de dinero que se perdía anualmente por el error contagionista. El contagionismo quedaba asociado al viejo régimen y aparecía como enemigo de los ideales de progreso, individualismo y libertad que habían guiado a la revolución industrial. El anticontagionismo se impuso por formar parte de la ideología liberal que buscaba identificarse con las leyes naturales y asociaba el contagionismo con el autoritarismo del viejo orden y con una paralización de la economía. Para los liberales, el saneamiento, en tanto política sanitaria, constituyó la alternativa a la cuarentena. Esta no solo interfería con el comercio y por lo tanto con los intereses de la clase dominante, sino que también contradecía el axioma de que el gobierno no debía interferir en la economía. La teoría miasmática surge entonces en la era sanitarista que se desarrolló en el siglo XIX en el contexto de un acelerado cambio social producto de las revoluciones burguesas e industrial. La teoría miasmática tiene como antecedente la idea hipocrática de que la enfermedad está relacionada con el clima. La teoría miasmática de la enfermedad contenía el concepto de que las fuentes de la enfermedad no solo eran productos de la naturaleza, sino que también podían ser productos del hombre. Esta idea atribuía a los miasmas, o sea, a los olores fétidos que emanaban de los cuerpos en descomposición a los desechos malolientes de las casas y de las personas. Esta teoría entonces sostenía que los olores desagradables eran la causa de las enfermedades. Esta hipótesis se veía respaldada por el hecho de que los pobres, los malos olores y las enfermedades se concentraban en los mismos lugares. Los olores desagradables acompañaban la revolución industrial, gracias a la cual un flujo enorme de gente se concentró en las ciudades. Esta gente se agolpó en viviendas improvisadas y precarias construidas alrededor de las fábricas. En esas viviendas no había sistema de cloacas y existía un gran hacinamiento. Los defensores de la teoría del miasma basaron su argumentación en la descripción de las extremas condiciones de vida de los pobres, entre quienes la enfermedad era más frecuente, y en la comparación de las tasas de mortalidad entre diferentes categorías de los trabajadores e incluso prisioneros que eran interpretadas en función de las condiciones de higiene y del ambiente en el que vivían. La hipótesis etiológica fundamental de la teoría miasmática, aunque poco específica, orientaba la búsqueda etiológica hacia factores ambientales, relacionando su distribución con la de la mortalidad y morbilidad de los grupos humanos. De este modo, el abordaje sanitarista dio lugar a intentos de explicación de las enfermedades a partir de la asociación con diversos factores del ambiente. Chadwick, quien fue un notable defensor de la teoría miasmática, formuló el primer documento sanitario, el Report de 1842, que le da legitimidad a la teoría y que contribuyó a impulsar el movimiento sanitario del siglo XIX, donde recomendaba reformas masivas tales como la implementación de cloacas, un sistema renovado de provisión de agua, entre otras. Enfatizar sobre las leyes insuficientes, así como también la creación de reformas sanitarias, culminó con la conformación de la Ley Sanitaria sancionada en 1948. A partir de las pautas que conformaron dicha ley, se sostuvo la necesidad de una vigilancia epidemiológica con el propósito de cumplimentar las normas de saneamiento ambiental. Las crisis sanitarias han sido siempre un punto de inflexión sobre conductas y teorías determinadas y relacionadas a los orígenes de las enfermedades. La teoría miasmática no está exenta de ello. Su conformación científica determinó la relación unilateral con los olores y pestilencias de la época, factores determinantes de enfermedades y pestes. Si bien su concepción fue equivocada, la racionalidad de su fundamentación desarrolló la necesidad de analizar en profundidad las causas y consecuencias de las acciones desempeñadas para los tiempos que se suscitaron durante el siglo XIX. La construcción teórica conformó un cambio en el paradigma de la salud pública y comunitaria. Chadwick, defensor de la teoría miasmática,
sostenía la necesidad de aplicar modificaciones radicales sobre el saneamiento ambiental con la convicción de mejorar la calidad social y sanitaria de las comunidades. Su trabajo epidemiológico irrumpió en la política pública del siglo XIX. Su pensamiento logró implementar una ley sanitaria que determinó construir un pensamiento social, inclusivo y contenedor. A pesar de considerar la teoría miasmática un error conceptual sobre el origen de la enfermedad, no podemos dejar de resaltar la importancia que tiene hasta nuestros días las pautas de saneamiento desarrolladas para la época.